Webinars 2023-2 del proyecto PAIDI 00722 titulado Comunicación, Innovación y Liderazgo de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, por supuesto de la UNAM. El día de hoy vamos a escuchar al doctor Alejandro Ocampo Almazán, que presentará pues un tema que está en boga o más que nunca por estos avances tecnológicos que hemos presenciado. Esta plática se titula Reflexiones éticas para la era de la inteligencia artificial. Voy a leer algunas líneas curriculares sobre el doctor Alejandro Ocampo. Su formación académica incluye la comunicación, la educación, la filosofía. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Educación, maestro en Estudios Humanísticos y doctor en Estudios Humanísticos, todos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado como profesor en las áreas de Comunicación y Humanidades, también como director del programa de comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y actualmente es jefe del Departamento de Estudios Humanísticos de la Escuela de Humanidades y Educación, la región Centro-Sur, de esta misma institución. Fue editor y director de la revista digital de comunicación más importante de América Latina, que es Razón y Palabra. Ha publicado varios artículos de divulgación e investigación, además de dictar conferencias en México y en el extranjero. Es autor del libro Ética y Educación, Fundamentos Teóricos para el Futuro, editado por Plaza y Valdés. Sus principales intereses son la filosofía, la educación, la ética y la relación entre comunicación y tecnología. Bienvenido, doctor Alejandro Ocampo, a este PAIDI y, por supuesto, a la FES Zacatlán de nuestra UNAM. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor Salcedo. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerle a la profesora Mónica por la invitación. Yo pienso que es completa y absolutamente inmerecida. Y bueno, la segunda cosa también es pues decirles que estar aquí para mí primero es un privilegio y pues un honor y un orgullo. Yo pues, en algún momento de mi vida fui profesor de Acatlán y hace unos días que encontré en medio de todavía cuestiones de respaldo de cosas, encontré algunos documentos y algunas cosas y bueno, hasta pensé que había sido una feliz coincidencia. Entonces, pues para mí estar aquí es genuinamente un privilegio y también quiero decirles algo. Estar aquí para mí delante de ustedes, pues me da un poco de aidos, de pudor, de vergüenza, exponerle a personas pues que son pues colegas y son personas que viven esto y que pues algunas de ellas, especialmente una persona que ya sabe quién es, pues que además tengo el enorme privilegio de contarla entre pues mis grandes maestros de la vida. Entonces, pues genuinamente me da pudor, me da vergüenza, pero pues también pues quiero un poco corresponder a la confianza y pues lo que quiero presentar aquí hoy, hice una pequeña presentación que me ayude un poco más a mí a estructurar, voy a empezar a compartir, eh, 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 pues para tratar de contextualizar y de compartir con ustedes esto que pues la parte más interesante es indudablemente pues lo que viene después, que es esta posibilidad de un diálogo y de una pues intercambio y una idea de compartir pues muy enriquecedora, al menos para mí. Entonces, pues miren, esto que pues quiero compartir es algo que pues he trabajado desde hace algún tiempo y que bueno, como buen tema filosófico, pues aludiendo un poco a Nietzsche, pues hay que rumiarlo y rumiarlo y rumiarlo. Y bueno, pues la idea es justo compartir con ustedes e invitarles a la posibilidad de seguir con esto, especialmente, pues como lo comentó el profesor Arturo, tiene que ver con esta posibilidad
de los tiempos que tenemos hoy y que pues indudablemente tienen un componente pues interesante y a la vez retador. Entonces, pues voy a comenzar. Bueno, entiendo que hay una cuestión también de tiempos, pero si en algún momento alguien quiere intervenir, por favor hágalo. Yo estoy encantado del diálogo que se pueda generar a partir de estas, ideas que a mí y me están sirviendo, y así lo digo en gerundio, y que pues indudablemente pues enriquecen mucho más, ¿no? Si hay esta conversación. Entonces, bueno, pues miren, el origen de todo esto parte de una idea que he pues trabajado a lo largo de algunos años y tiene que ver con este concepto de intimidad y de privacidad. Eh, la estructura de esta presentación y de esta serie de ideas la van a ver pues dividida en 5. Esta es la primera, que es la idea fundamental de la cual pues se deriva todo lo demás y justo pues parto para explicar un poco este asunto. Entonces, pues la primera es esta idea, el concepto de intimidad se ha reconfigurado, se ha modificado y parto también de esta idea porque, pues, recordemos que los seres humanos, pues, no vemos la realidad, lo que vemos es la narrativa y un poco en este entendimiento, sin caer en relativismos, por supuesto, porque no es ni por poquito la intención, sí necesitamos entender que, pues, la determinación del valor de las cosas, pues, lo vamos dando de acuerdo a la propia dinámica de los tiempos, de los espacios de la época y de las propias necesidades que vamos teniendo. Y eso es un poco al final de lo que se trata esto. Especialmente hay un par de cuestiones que son los espacios públicos y privados en los que en algunas épocas y en algunos momentos han sido despreciables, han sido completamente irrelevantes. Pensemos, por ejemplo, en las épocas de la antigua Grecia, en donde el espacio privado pues era completamente irrelevante y también pues justo derivado de la misma situación pues era profundamente irrelevante. Y en algunos otros momentos, especialmente, por ejemplo, pensemos en momentos que van más allá del proyecto de la modernidad, donde pues el espacio privado más bien se convierte en una cuestión irrenunciable y también indispensable. Hemos vivido esta tensión y esta relajación a lo largo de muchísimo tiempo. Y en la misma dinámica de los comunitarios y los liberales, en donde pues para los comunitarios el espacio público es muy importante, es donde se define esta idea de comunidad, de historia que nos mueve a todos y a todas y la parte privada que pues realmente no es que no sea importante, pero pues finalmente la que se verifica es la que se hace pública y se da testimonio, que es en los espacios comunitarios. Y pues en el caso de los liberales, pues sucede, no es que suceda lo opuesto, pero el espacio privado y el espacio íntimo tienden a ser además pues defendidos de una manera muy importante, porque justamente pues ahí está mi naturaleza y esta cuestión que me refieren a mí mismo o a mí misma y que generan pues un derecho irrenunciable en relación con la otredad y en general con el mundo que me rodea. Entonces, hemos vivido esta tensión y esta relajación a lo largo de mucho tiempo. De pronto, una idea se vuelve más, le damos prioridad, de pronto en algunos otros, pues le damos prioridad a otra idea, pero al final del día, y esta es la parte que quiero pues como dejar muy sólida, independientemente, han sido dos cuestiones que nos han acompañado a lo largo del tiempo, en tanto somos seres sociales y pues hemos descubierto también esta idea de que si estamos juntos somos, pues no solamente hacemos más, sino también tendemos a hacer más. Entonces, bueno,
pues cuál es la preocupación hoy, si siempre hemos tenido este tema entre la cuestión pública y privada y dónde va una y dónde va otra, a veces más, a veces menos, pero especialmente lo que yo veo hoy es que estas tres cuestiones, perdón, bueno, sí, estas tres ideas que quiero compartir vienen esta idea de cómo vemos por qué nos preocupa tanto ahora, por qué ahora volvemos y volvemos, y si es algo que siempre hemos tenido, hemos vuelto. Yo veo tres cosas aquí. El primero, pues sí voy a aludir a un clásico de la comunicación y en general de los estudios de la tecnología, que es McLuhan. Eh, pues es muy probable y es algo interesante. El tema es que a veces cuando está uno inmerso ahí, no nos percatamos o a veces lo vemos algo tan natural que se nos olvida revisar lo que es los cambios de época. Yo pienso que sí, este es un cambio, un momento de cambio que en el futuro seguramente se estudiará con muchos más elementos, por supuesto, porque pues ya será toro pasado. Pero mientras estemos en este momento, es una preocupación que tenemos y estamos viviendo este cambio de época. El gran tema, como decía el viejo McLuhan, es que cuando vivimos cambios de época, siempre tendemos, ¿no? Porque venimos del pasado, a entenderlos o a tratar de estudiarlos con los lentes del pasado. Y esto ciertamente representa una disonancia cognitiva muy grande porque nos damos cuenta, y justo lo que hablábamos hace un momento, que pues las narrativas que en algún momento nos dejaron pues hasta cierto punto satisfechas y que nos resultaron razonablemente útiles para explicarnos el contexto en el que estábamos, pues ya no lo son. Y entonces es cuando viene esta angustia existencial que podemos ver inclusive también más adelante, en la que pues ya estas ideas que teníamos ya no nos sirven para explicarnos la cotidianidad. Más allá de lo que podamos estudiar, ya no nos sirven, pero pues el tema quizá es que no nos podemos explicar el hoy con los marco metodológico, marco cotidiano que traíamos. Entonces, pienso que estamos en este proceso. El segundo, que tampoco es nuevo porque es algo que siempre ha pasado, y justo lo acabamos de ver, es que estamos viviendo un proceso de cambio demasiado acelerado. No lo habíamos tenido antes, veníamos de procesos de cambio pues más bien lentos, además en el que pues estar inmerso en ellos implicaba también pues un cierto momento para acostumbrarse y aquí estamos hablando de periodos muy cortos y además muy profundos. Eso no lo habíamos vivido antes en términos generales. Inclusive, pues, si quieren regresar, ver una fotografía de alguien subido en un tren, pues a finales del siglo XIX, podríamos ver una foto, pues todas las personas irían con un periódico para leer y si hoy nos subimos a un tren o a un tren subterráneo, un metro, pues los dispositivos móviles lo han sustituido. Es decir, este cambio tecnológico y este cambio social siempre se ha dado. El tema es que la velocidad va demasiado rápido y un poco esta idea de que cuando nos empezamos a acostumbrar, pues ya se volvió a generar otro cambio. Y el tercero es algo que también yo advierto y que quizás es una mezcla de los dos anteriores, en el que pues estas cosas que le llamábamos privado o que traíamos respecto a los aprendizajes de lo privado y lo público, pues nos damos cuenta que ya no son. Lo privado ya no es tan privado o ya no es privado y lo público también ya no es público. Y de esto pues nos han alertado, nos lo han reflexionado algunos personajes, especialmente voy a aludir a un libro que a mí me parece muy importante, que es el libro de este filósofo coreano-alemán Han, en el que la sociedad de la transparencia nos dice que en realidad la cuestión de la esfera de lo privado se ha vuelto completamente invisible, ahora sí en términos reales, porque ya no entendemos dónde termina uno y otro, y de hecho queremos entender lo privado y nos gusta y nos encanta, y forma parte de lo que antes era una cuestión íntima y ya no lo es más. Entonces, estamos en medio de este proceso en el que la línea que separa lo público y privado es demasiado difusa, ya no entendemos dónde termina y dónde comienza, y justamente pues esto derivado de las dos cuestiones anteriores. Adicionalmente, estamos o vivimos un proceso pues interesante porque
en un lapso de 20 años, más o menos, aquí pues hay personas muy jóvenes, pero en un lapso de 20 años pasamos de exponernos a lo que hoy llamamos medios tradicionales o en general a estos grandes difusores de la información, a convertirnos en una especie de audiencia que se exponía a un personaje que crea, recrea, que esa también es muy interesante, y que participa en la generación de contenidos, como vamos a ver un poquito más adelante. De ahí viene el concepto de prosumidor o productuario, que, bueno, sí lleva consigo una exquisitez conceptual, pero de momento, pues quiero trabajar igual, quizá uno más en la tradición de los Estados Unidos y una más en la tradición de Europa, pero al final es este personaje que está generando contenidos, que está recreando contenidos y que se está exponiendo también, ¿no? Entonces, este concepto del yo, que veníamos, ¿no? De un yo privado, de la construcción mía, y que pues había sido algo muy importante, de pronto se expone y genera y se desprivatiza o se publicita en este concepto del prosumidor. Entonces, el fenómeno que yo veo ahora es que venimos de una tradición hablando de estas concepciones que hablamos del siglo XX, y en general desde un poco antes, veníamos de una tradición, ¿no? En la que los que pasamos por estudios de comunicación, decíamos de broma todavía a finales del siglo pasado, pues si está en la prensa, si está en la radio, si está en la televisión, en estas cosas que llamamos medios tradicionales, existe. Si no está, pues no existe. Eso es un poco lo que veníamos, entendiendo esta particularidad de los medios tradicionales por esta unidireccionalidad, esta masividad, esta terrible centralización y también pues con una territorialidad muy marcada. Pues veníamos de esta dinámica que pues nos generaba inclusive ciertas disculpas, ¿no? En términos de que no, pues es que mi trabajo seguramente se daría a conocer, pero como no tengo el presupuesto, como no tengo la posibilidad de distribuir, como no tengo la posibilidad de exponerlo ante muchos ojos, pues, o muchos oídos, pues no lo puedo llevar más allá, pero además es muy costoso llevarlo, porque pues unos cuantos detentan los medios de distribución y pues no, y de producción, entonces no me es posible. Y súbitamente nos encontramos ante los medios digitales en el siglo XXI, en el que la premisa no es que sea completamente así, por supuesto, no pasamos de una verticalidad a una horizontalidad por completo, pero ciertamente la verticalidad es mucho menor y pasamos a una multidireccionalidad, es decir, donde no tenemos unos cuantos medios nada más, tenemos también una posibilidad de distinguir, es decir, la idea de la masividad, que es una idea que viene desde Alexis de Tocqueville, desde principios del siglo XIX, hasta después Gustave Le Bon y hasta Ortega y Gasset, si quieren, a principios del siglo pasado, pues este concepto de masa que siempre ha sido un gran conflicto para quienes estudiamos comunicación en términos del estudio de las audiencias, pasamos a la distinción absoluta, la personalización muy definida, también por supuesto una descentralización, ya no estamos en manos de unos cuantos en quienes han monopolizado o son un monopolio, y también pues a una transversalidad enorme, porque ya no estamos en términos de una territorialidad donde aquí solamente se ve esto por la cuestión legal de restricción, la que ustedes quieran, pues ahora hay una transversalidad y una correr de los flujos de información y de distribución, pues de manera constante y para todos los lugares. Entonces llegamos a una especie de paradoja muy interesante, pero también pues complicada de explicar y hasta de tratar de entender. Pues durante mucho tiempo, en esto, si se acuerdan, en esto que McLuhan llamó la edad de la ansiedad, que él decía que era más o menos alrededor de 1844, cuando se juega un partido de ajedrez
a través del telégrafo y también se comunicaban los resultados de las loterías a través del telégrafo, y esto genera una edad de la ansiedad. Pues yo podría, y que además tengo muy presente la fecha porque en 1844 es cuando se publica el muy importante libro de Kierkegaard del concepto de la angustia. Pues justamente pasamos de esta edad de la ansiedad, donde todos estamos conectados y se puede saber una noticia prácticamente en tiempo real, a los momentos que vivimos hoy, en donde tal parece que pasamos de la idea, si se acuerdan otra vez de sus viejos estudios de la comunicación, en donde era una frase común decir esto de no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Pues ahora tal parece que hay una relación inversamente proporcional entre la velocidad y el alcance, porque ahora nos enteramos, ahora más que nunca en tiempo real de lo que sucede, y el alcance, como vimos, es prácticamente mundial, pero también pues la profundidad y la importancia pues es inversamente proporcional a estas dos cuestiones, porque si no hay nada más viejo que el periódico de ayer, pues no hay nada más viejo que el trending topic de hace una hora o de hace unos momentos, ¿no? Entonces, pues tal parece que esto que ganamos en velocidad y alcance lo perdimos en profundidad, y todo es efímero, todo es pasajero, todo pasa de un momento a otro, y pues estos minutos de fama que quizás recuerden ustedes que es una de las grandes frases de Warhol, pues ahora ya no son 15 minutos, ahora son segundos, y pues así como van, así vienen. Esto es un poco lo que yo alcanzo a ver en términos del fenómeno. La diferencia que vemos entre, otra vez, los medios tradicionales y los medios digitales, pero muy en especial los llamados medios sociodigitales, es que en los medios tradicionales el reto era más bien la generación, o es la generación de contenidos, ¿no? Es estar constantemente generando material, constantemente haciendo cosas para que se puedan proyectar, distribuir, en fin. Y en los medios digitales, especialmente en los sociodigitales, el reto no es la generación, el reto más bien es ordenar los que se generan todo el tiempo, porque al ser un medio terriblemente descentralizado y terriblemente transversal y multidireccional, pues más bien quien los generan o quienes los generamos, estamos haciéndolo todo el tiempo en esta idea pues, de inteligencia colectiva o de generación, de mientras unos duermen, otros están haciendo cosas y están seleccionando y están haciendo y generando. Más bien el reto del medio digital es el de organizarlos, ¿no? De ahí... Doctor, se le apagó su micrófono. Ya, listo, gracias. Perdón. Entonces, bueno, lo que yo veo aquí es eso. El reto es la ordenación de los contenidos que se generan, y de ahí iniciativas que ustedes pueden ver desde Google hasta lo que estamos haciendo con las redes sociodigitales, en el sentido de hacer y organizar rápido, y mientras alguien separa lo que vale la pena y lo comparte y dice esto vale la pena de los demás, pues justamente ahí es donde estaría el reto en los medios sociodigitales. Entonces pasamos de este concepto de contemplar de los medios tradicionales a los de crear y recrear, porque además el medio digital tiene una particularidad. Por su propia naturaleza, que es la tecnología digital, a diferencia de los medios anteriores en el que recrear no implicaba ni desde una pérdida de calidad ni desde una cuestión tan sencilla, el ejercicio, por ejemplo, del meme, que es pues sociológicamente y comunicativamente es muy interesante, es una recreación constante, ¿no? De un material que ya existe desde los memes, desde, perdón, Hitler se entera,
que de esta película de Oliver Hirschbiegel, que en algún momento quisieron pararlo, pero fue imposible, y tantas cuestiones y campañas que ustedes conocen pues mucho mejor que yo, y que pues se están constantemente generando y adaptándose a las cosas, ¿no? Un poco pensaba el fin de semana que le daba vueltas y vueltas a esto y decía, pues, ¿cómo le voy a hacer, ¿no? Para platicar esto y justo pues la muerte de Chabelo, pues en buena medida marca muchas de estas cuestiones en donde las personas que fueron como hitos en los medios tradicionales dejan paso a los medios, a la tecnología que viene y a la manera de entenderlos ahora. Pero justo de esto, y a propósito de este tema de los medios tradicionales, como nos decía también McLuhan, el contenido del nuevo medio siempre es un poco el medio anterior en un primer momento, y en un segundo momento el contenido del viejo medio es el nuevo, ¿no? Y eso es lo que vemos ahora. Los medios tradicionales se apropian de lo que pasa en los medios digitales o en los sociodigitales, muy particularmente en las redes, y ahora eso se ha convertido en noticia para los medios anteriores que buscan sobrevivir como pueden y con lo que entienden, y un poco jalando información que se genera, que ya hablamos por los propios usuarios en los medios. Pues les diría nuevos, pero ya realmente no son tan nuevos, pero digamos en el medio que sustituiría al anterior. Entonces, pues entramos en esta dinámica donde pues creamos y recreamos, y el contenido del medio nuevo en un principio es el medio viejo, pero en un segundo momento es al revés. El contenido del viejo medio es más bien el medio nuevo cuando pues razonablemente ya empezamos a entender cómo funciona. El tema aquí, y este es otro de los fenómenos también muy interesantes, es que esta competencia que vimos masiva, monopólica, centralista, unidireccional, vertical, que era una competencia macro, o que hasta el momento ha sido una competencia macro, en donde los grandes grupos mediáticos se peleaban entre ellos y procuraban tener, competir entre ellos con propuestas similares, horas, espacios, en fin. Esta competencia macro pasa a ser una competencia micro y además transversal, es decir, la competencia ya no se da entre estos grandes grupos, grandes medios, en fin, que se sigue dando, por supuesto, pero muy especialmente la gran competencia está ahora a nivel micro, es decir, está en cada uno de quienes producimos contenidos, y eso se convierte en una desesperación terrible, porque estamos en una dinámica en la que lo normalizado, lo que ya es aceptado, lo que ya entendemos como algo común, se trata de pues generar algo que marque diferencia. Que es lo que hacían antes a nivel macro, pero que ahora tenemos que generar a nivel micro, porque la competencia es mucho mayor que antes. Por supuesto, en el entendido de que hacerlo ya no nos requiere grandes recursos de producción, no nos requiere unas grandes instalaciones, ¿no? Que ahora pues nos da risa un poco esto, como en algún momento para medir el desarrollo de una región o una ciudad o un país. Yo recuerdo que era mucho, por ejemplo, la cantidad de ácido sulfúrico que se producía y que se consumía, eran pues los determinantes del nivel de desarrollo de una región. Lo mismo pasa aquí ahora. Estas cosas de fierros y de espacios en realidad empiezan a convertirse en algo ya pues del pasado, o ya lo son, y más bien ahora lo normalizado es la diferencia, es cómo podemos generar diferencia respecto a los cientos de personas que están generando contenidos, y que yo pues compito con cientos y cientos de youtubers, esto que le llamamos influencers, y todas las personas, inclusive de nuestro propio círculo social, que están compartiendo cosas y haciendo cosas. Entonces, las vistas en Instagram, que hoy es Instagram, mañana no sabemos qué será, los likes, que bueno, se convirtió ya en algo común, pero que también pues hoy lo tenemos y mañana pues no sabremos, y hasta los retweets, que es el mismo caso. La cantidad y la distinción, ¿no? Ahora viene desde la igualdad.
Es decir, desde esta posibilidad de generar algo distinto desde pues un estatus de mucha mayor igualdad y donde cantidad pues no necesariamente tiene que ver con calidad, y pues estamos ahora peleándonos por esto, ¿no? Y ahora es algo que ya no es del ejecutivo de la televisora que cada mañana recibe su rating, sus estadísticas de rating o de share, sino ahora ya está en cada quien cuando entra a ver sus estadísticas en cualquier plataforma, el alcance que tuvo, las vistas que ha tenido, en qué momento la vista se cae o se corta, en qué momento la vista sigue, cuál fue el momento más reproducido, en fin, que se puede saber pues de manera muy sencilla. Entonces ahora competimos todos y todas desde esa igualdad a las vistas, a los likes, a los retweets y a la cantidad. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Entendemos que la intimidad y lo privado ha sufrido una resignificación enorme. Ya la intimidad tiende a ser transparente justo porque el propio medio lo es y la propia dinámica del medio aspira a ser transparente, a que su posibilidad del medio, siempre pensamos a veces, ¿no? Durante mucho tiempo, es que el contenido es el mismo, lo que cambia es el soporte. No, no es cierto. El soporte determina el contenido y las posibilidades que determina justo los medios digitales hacen esta convergencia de todos los medios en y pues la intimidad y lo privado cada vez se van apropiando más y más y en algo que además es muy interesante porque algo que de pronto hacemos y que cuando somos conscientes lo permitimos, a veces se han hecho muchos ejercicios, ¿no? De, oye, tú vas por la calle entregándole fotos a personas que no conoces. No, por supuesto que no, no lo hago. Y entonces, ¿por qué lo publicas en redes? Entonces, ¿por qué publicas fotos de tus hijos en redes? Entonces, ¿por qué publicas la fiesta que tuviste? ¿Por qué publicas toda esta cuestión? Y es algo que veníamos de una tradición pues muy fuerte, especialmente que se da a lo largo del siglo XX, en donde pues personajes como Foucault, que seguro ya varias personas de aquí lo ubican por el concepto hasta del panóptico, era algo a lo que nos resistíamos tanto y que generaba especialmente en la cultura occidental un problema tan grande y que súbitamente la idea del panóptico ya no es una cuestión externa, sino empieza a ser un panóptico endógeno. Es decir, ya es algo que está dentro de cada quien y que de hecho el subirse al panóptico es algo que se quiere desde adentro, que era algo que cuando nos hacemos la pregunta y de pronto vemos hasta qué grado hemos sido permisivos o permisivas con algunas cosas, pues ya no decimos, no, yo jamás lo haría, yo no andaría repartiendo fotos mías, yo no andaría expresando opiniones por la calle, yo no andaría discutiendo con personas que no conozco, pero ¿por qué entonces súbitamente a través de la red lo hemos permitido? Entonces, ese panóptico se ha convertido en algo que está dentro, es una especie de fetichismo que valdría la pena revisar. Ya no es algo que nos es impuesto, ya más bien es algo que nosotros estamos exponiendo hacia afuera, ¿no? Entonces es un panóptico endógeno y esta idea de la popularidad que platicamos hace un momento y retomo ahora, pues se convierte en una especie de sinónimo de popular, ¿no? El hecho de compartir que durante mucho tiempo fue algo o ha sido algo que revela, ustedes seguramente pues lo han visto, lo han vivido, cuando le regalamos algo a alguien, cuando compartimos algo con alguien, inclusive cuando hacemos uno de los actos más pues hermosos, pienso, que es la de compartir mi tiempo de nuestra vida con alguien, pues implicaba una revelación del ser, ¿no? Revelación no de rebelión, bueno, aunque quizás en un segundo momento, pero revelación de abrir, pues ahora el compartir pasa por popularidad. Este acto ya no es un acto desinteresado, ya no es un acto necesariamente
de revelarnos ante los demás, y empieza a ser una especie de sinónimo de popular, de quiero que me conozcan mucho, entonces me voy a revelar, ¿no? Me voy a compartir y voy a compartir lo que yo tengo en este ánimo de ser popular. El gran tema de la popularidad es que sucede esta frase, que primero fue una frase de un libro de Neil Postman de por ahí de los años 60, y que después, seguramente aquí hay personas, por lo menos yo de aquí conozco a una muy claramente, que es fanática del rock clásico, muy especialmente de Pink Floyd y Roger Waters, y pues este concepto de Neil Postman de un libro que se llamaba Divirtiéndonos hasta morir, y que después Roger Waters retoma para una cuestión de su disco que se llamó Divirtiéndose hasta morir, ¿no? En donde no importa, mientras nosotros sigamos en este frenesí de compartir y de platicar y de tener conversaciones en Facebook o en la red social que ustedes quieran, pues por supuesto que vamos a seguir inmersos en esta dinámica, ¿no? Perdonen a mis dos fieras que están aquí muy enojadas. Entonces, bueno, mientras estemos en esta dinámica, pues vamos a seguir divirtiéndonos hasta morir, y vamos a seguir, pues, sin darnos cuenta qué tanto estamos compartiendo en esta idea de popularizar y de compartir, ¿no? Pero esto también nos revela algo, que se está tocando una fibra mucho más sensible que las fibras que hemos aprendido. Esta idea de compartir y de no importa qué tanto nos expongamos, pues nos vuelve también pues una cuestión muy sensible que quizás estaba adentro y que no la habíamos podido desarrollar antes. Esto tiene que ver con la idea del fenómeno. Entonces, bueno, ¿cuál es el hecho? Ahora sí. Bueno, el hecho es que con todo esto estamos generando una huella digital, sí, digital en el sentido literal del término, pero también en el sentido más allá de la parte digital como tal, ¿no? Nunca, mejor dicho, la idea de huella digital. También estamos compartiendo una huella física, o estamos dejando una huella física, estamos dejando una huella intelectual, estamos dejando inclusive una moral, una emocional, ¿no? Una sentimental. Y pues todo esto genera precisamente algo que no habíamos generado antes, aunque si bien lo habíamos hecho, no teníamos ni el poder en la herramienta, ni el poder en la ubicuidad para poder hacer algo con él, ¿no? Entonces, un poco lo que hablábamos, hay una tolerancia enorme entre los límites de ambas dimensiones. Lo que no hacíamos antes, sí lo hacemos ahora. Es curioso, pero hasta en el fenómeno de esta aplicación que todo el mundo aquí conocemos, de tener una persona externa a nosotros, completamente desconocida, que viene de otro país, de otra región, y hospedarla en nuestra casa era algo que probablemente hace unos 15 años no habríamos admitido por un principio elemental de cuestión personal. Y ahora, ¿por qué con la aplicación sí lo hacemos? Subirnos al coche de un desconocido para que nos lleve de un punto A a un punto B, que no fuera un taxi autorizado, pues probablemente nos lo hubiéramos pensado varias veces, y sin embargo hoy lo hacemos, ¿no? Entonces hemos extendido una tolerancia entre los límites de ambas dimensiones, y que es muy bueno de vez en cuando hacernos esa pregunta de qué tanto hemos cedido de lo de antes a lo de ahora, especialmente por esta huella que se está generando. Y entramos a una dinámica muy interesante, porque toda esta huella digital, física, en fin, está generando datos. Y esos datos, están generando a su vez información, y esa información es poder. O sea, esta vieja frase que nos viene desde la época de la Ilustración y Francis Bacon y compañía, que nos decían información es poder, pues hoy más que nunca lo estamos viendo. Y no es que no se haya generado antes, es que no habíamos podido hacer cosas con ella que ahora sí empezamos a poder hacer, ¿no? Y entramos a una dinámica que seguramente esto es bien interesante si
y yo veo que se tiene que discutir ahora, porque entramos a una dinámica de un nuevo colonialismo, que es el colonialismo de los datos, en donde ahora quien va a tener los datos, quien va a generar los datos, pero muy especialmente va a poder hacer cosas con los datos, entra en una especie de colonialismo y pues, de avasallamiento y de distribución y de conocimiento de los datos, especialmente porque gracias a todos estos datos se está dando un fenómeno muy particular, que es la de generar o reconstruir los patrones de quien está del otro lado. Porque déjenme también decirles algo, en medio de toda esta idea de la privacidad y de los cambios que hemos experimentado y que experimentamos, está esta idea de que cuando nos dicen, oye, pero preguntamos, ¿quién va a manejar mis datos? Y nos dicen, no te preocupes, tus datos son completamente confidenciales, tus datos los va a manejar un sistema o tus datos los va a manejar una computadora, ¿no? Eso hasta cierto punto nos causa un alivio saber que, paradójicamente, no está un ser humano del otro lado haciendo cosas con nuestros datos, pero indudablemente hay algo del otro lado que está haciendo cosas con esos datos que en una primera instancia podemos considerar completamente inconexos, completamente desagregados e inclusive completamente incompatibles, ¿no? Pero ahorita el gran tema es lo que está del otro lado. Y muy especialmente esta frase, que también es un poco una frase hecha, pero que vale la pena que tengamos presente, ¿no? Esta idea de que cuando el servicio es gratis, pues el producto eres tú. En realidad, la generación de datos es un servicio para ubicar perfectamente al producto. Y ahorita, bueno, les comento algo interesante. Todo esto, esta serie de datos que se llevan en estos algoritmos que pues hacia adelante lo que buscan o lo que tratan de hacer es predecir y tratar de decir esta cuestión que las personas que hemos estado en áreas de ciencias sociales y humanidades, ¿no? En esta pretensión cientificista de mucho tiempo, de decir, bueno, pues tenemos que buscar la manera de asegurar cierta predictibilidad de nuestros actos, y entonces ustedes tienen la historia desde Augusto Comte hasta las cuestiones más recientes, pues empezamos a entrar a una dinámica en la que todo este algoritmo empieza a generar, gracias a este aprendizaje que pues es lineal, pero al final del día es una especie de aprendizaje en el que comportamientos pasados y tendencias generadas anteriormente pueden predecir con cierta exactitud, cierta asertividad, comportamientos futuros. Esto lo voy a retomar ahorita más adelante cuando lleguemos a la parte de las pistas. El aprendizaje tiende a ser lineal y esta predictibilidad a fuerza de repetirlo muchas veces, pues se puede generar cierto aprendizaje que podríamos discutir sobre el concepto de aprendizaje en las máquinas, indudablemente, pero cada vez haciendo una analogía con la idea metafísica esta de Aristóteles de la potencia y el acto, entramos ahora a una idea donde el dato se convierte en la potencia, el dato de nosotros, de nosotras, de todes, se convierte en la potencia y el acto más bien vendría a ser cómo usarlo, ¿no? Y entonces la máquina o el algoritmo como tal va a decidir en el acto algo que no necesariamente está escrito y que tiene que ver con la manera en cómo va a procesar esa información y decidir la manera en cómo la va a usar. Y esto es interesante porque se puede adaptar a muchísimas cosas. Hace muy poco tiempo con una profesora que tuvimos aquí en el TEC, que venía de visita y que ha estado trabajando el área, por ejemplo, de publicidad, que pues me llama mucho la atención que toda esta parte de Big Data y algoritmos e inteligencia artificial, la verdad es que ella nos decía, esto se ha ocupado ya desde hace tiempo en cuestiones que tienen que ver con mercadotecnia y publicidad. Lo que pasa es que pues ustedes, los de humanidades, están tan preocupados en otra cosa que no se han dado cuenta. Pero nos decía, la capacidad de inteligencia artificial que tenemos hoy, especialmente en donde va más adelantada, es en cuestiones de publicidad.
Y cuando cualquier persona que estamos aquí, aprovechando que ya vienen las vacaciones, cosa que además les agradezco por estar aquí, porque pues ya todos estamos pensando en las vacaciones, eh, están buscando maletas, viajes, aviones, hoteles, coches, lo que sea. Y entonces, súbitamente, ustedes entran a cualquiera de estas plataformas y gracias a todos las huellas digitales que vamos dejando y esta construcción de patrones que se van generando, eh, la publicidad dice, bueno, el robot que lo está viendo dice, pues mira, Alejandro está conectado ahorita, tiene este perfil, tiene esta edad, le gustan tales cosas, ve tantos programas de televisión, asiste a este tipo de cosas, porque además pues está geolocalizable, entonces puedo ubicar más o menos cruzando variable de lugar y actividad de ese lugar donde ha estado, entonces puedo generarle este perfil y ha estado buscando viajes a Tijuana, Baja California. ¿A quién le interesa mostrarle algo a Alejandro que tiene este perfil y estas posibilidades? No, este usuario N300,000 y en ese momento, en tiempo real, y estamos hablando de fracciones de segundo, las diferentes agencias de publicidad pujan por mostrar un banner, bueno, un pop-up ya es del pasado quizá, pero tener algún tipo de presencia publicitaria en en el lugar donde yo estoy virtualmente y en ese momento me despliega. Y eso estamos hablando en fracciones de segundo, ¿no? Entonces, lo que yo veo es la adaptabilidad del modelo. El modelo es sumamente adaptable. Y el modelo además es como muy transparente, otra vez retomando este tema, donde no se ve, pero ahí está. Y además pues genera cosas que indudablemente nos atañen a nosotros. Bueno, voy a empezar ahora, bueno, este es el horizonte, este es el hecho, el fenómeno, la idea de la que yo parto. Y un poco, bueno, ¿y esto qué, no? ¿A dónde nos va a llevar? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿O cómo le hago un poco para defenderme en esta idea también tan de McLuhan de cuando pues, yo conecto algo en realidad a la pared, en realidad lo estoy conectando a mí? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, miren, hay dos pistas que yo pues he tratado de ir encontrando y a la vez pues actualizando y un poco dándole sentido para esta época. Y bueno, son dos pistas que quiero pues compartir y también pues escuchar qué piensan y si tienen algo que compartir. Bueno, por ahí de finales del siglo XV, un personaje muy interesante que pues un poco quizás jugándole al Sócrates también de su tiempo, acuérdense que pues también muy cristiano en términos de pues muy llevado por las ideas y por cosas así, pero también ya en una época donde pues la Edad Media empezaba a resquebrajarse por muchísimas razones, publica un libro muy interesante que es el famoso, bueno, no sé si era un libro, lo podríamos decir, bueno, una serie de ideas interesantes que hoy le llamamos el discurso sobre la dignidad del hombre. Ese personaje es Giovanni Pico della Mirandola, es una persona muy interesante, un cristiano convencido por lo demás, pero también pues muy instalado en esta idea pues quizás un poco agustiniana y hasta tomista de, pues sí, la fe y la razón, pero pues también mi razón me tendría que encaminar hacia allá. Y pues en medio de toda la discusión religiosa se va también a la parte de la razón y un poco tratando de entender qué hacemos aquí, se publica este discurso. Y bueno, muchas cosas se pueden rescatar de ahí, pero especialmente rescato este párrafo que es muy concreto, lo cito muy breve y ahorita les comento a dónde quiero llegar con esto. Dice, hablando del tema de la creación y del papel del hombre en medio de toda esta cuestión, dice Pico, que habría dicho Dios, ¿no? Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese mundo. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti.
podrás degenerar a lo inferior con los brutos, podrás realizarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión. Esto un poco, ahorita les comento cómo lo trato de reinterpretar, y entonces esta es la primera de las pistas que quiero compartir. La primera es este concepto de libertad en pico. Ahorita les voy a decir a dónde voy con esto, pero la primera es este concepto de libertad que lleva además consigo otro concepto muy importante, que es el de la capacidad intelectual, ¿sí? Al final, este discurso que habla de la dignidad como tal, y que pues también sé que algunas personas aquí me pueden decir, y con toda razón, oye, este tema de la dignidad es un tema que venimos arrastrando pues desde hace mucho tiempo, y el gran problema es que nunca nos hemos podido poner de acuerdo, en buena medida porque pues entramos en la dinámica del nosotros ellos, ¿no? En el que pues nosotros tenemos dignidad porque somos nosotros, y ellos no la tienen, ¿no? Porque son ellos, y entonces para ellos, pues ellos son nosotros de ellos, y nosotros somos los ellos de ellos. Entonces entramos en una cosa que, pues sí, la dignidad está bien como concepto académico, como discusión filosófica, la podemos llevar y traer y bajar, un poco como el tema de la axiología también, pero pues nunca nos hemos podido poner de acuerdo. Tendrían razón. Ahorita les digo a dónde voy con esto. Pero si me permiten un poco la hipótesis de trabajo, pues la libertad, esta libertad tendría que ir con la capacidad intelectual, es decir, la idea de estupidez, por decirlo así, sería mutuamente excluyente de la idea de libertad, porque la idea de libertad va acorde a la capacidad intelectual, ¿sí? La dignidad estribaría en esta posibilidad de hacerme a mí, ¿no? Eh, en esta idea de que yo puedo ser lo que yo decida para mí, en el sentido de que no soy alguien determinado o determinada. Soy un ser que puede ser de acuerdo a la manera en cómo yo ocupe esa libertad. Y esa posibilidad me la daría esa capacidad intelectual. Mi dignidad estriba ahí, en que no soy un ser terminado. Pero además, esto me llevaría a un siguiente punto. Si esta posibilidad algorítmica de predecir comportamientos futuros a partir de comportamientos pasados, la realidad es que también lo podríamos ver como una invitación. Esta predictibilidad tendría que ver con esta forma de pensar bien lo que voy a hacer, no en ánimo de vivir la diferencia y de forzar la diferencia, sino más bien en una posibilidad de vivir mi particularidad, en el entendido de que, como pues lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo, ¿no? La realidad es que, pues si alguien a quien queremos mucho falta el día de mañana, o ya no está el día de mañana, pues seguramente el sol va a salir, seguramente el viento va a soplar, seguramente las estrellas estarán, la tierra girará, sí, pero el mundo nunca va a confluir de la misma manera en otra persona que como confluía en ti. Esta idea de que el ser humano es único y irrepetible, necesitamos entenderlo en este contexto. La identidad de cada quien y lo que nos gusta de las personas, de las demás personas, tiene que ver con esta idea de cómo el mundo, ese universo que está en esa persona, solo está en esa persona y en nadie más, porque en esa persona el mundo está de una manera tan especial, tan particular, tan diferente, que tu particularidad estriba en eso, no estriba en forzar tu diferencia, sino entender tu particularidad, ¿no? Y eso es un poco lo que yo veo aquí. La predictibilidad puede ser una invitación para pensármelo mejor, para pensar mejor la decisión que tengo que tomar a partir de esta posibilidad y de esta capacidad intelectual de hacerme. Y al hacerme, tengo que hacerte, ¿no? Entonces, pues un poco tendría que ir por esa dinámica. Esta es muy probable que le suene todavía un tanto teórica. Ahorita quiero ir a la segunda.
esta es la primera. Ahora, ¿cómo lo conecto o hacia dónde voy con la segunda, ¿no? Pues la dignidad está bien como concepto, nos funciona en términos, ¿no?, de discusión, ya lo platicamos, pero la verdad es que en la práctica es muy difícil verla. Ha sido un concepto ido y traído, ¿no? Un poco quizá como decía Agustín del tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Pues lo sé, pero cuando quiero explicárselo a alguien que me lo pregunta, simplemente no lo sé. Es muy complejo hacerlo, entenderlo, ver la dinámica. Si existiera, si genuinamente existiera como tal, pues no nos estaríamos matando como nos matamos y como nos hemos matado. Y casos como lo que acabamos de vivir hace un par de días con estos personas en Juárez, cerrados como, bueno, en fin, ¿qué les puedo decir? Entonces, eso no debería de suceder, ¿no? Entonces, bueno, ¿hacia dónde voy? Pues necesitamos vivirlo, ¿no? De la ética, pues no solamente se estudia, de la ética se tiene que dar testimonio en ánimos no de una cuestión de vivir con un libro, angustiados todo el tiempo viendo cómo tomar decisiones correctas, sino pues con las decisiones que quizá en algún momento seguirán una forma, en algún momento seguirán otras, como lo hizo el mismo Sócrates de pronto, atendiendo a la cuestión del bien común y en otro momento pues atendiendo a la cuestión personal, pero dando razones de por qué consideramos que es la mejor. Y entramos además a un problema muy fuerte porque cuando nos enfrentamos a este tema del algoritmo, si alguien aquí ha vivido algún tema de desaguisado con un banco, que yo creo que casi cualquiera que estamos aquí lo hemos hecho, y entonces cuando llegamos a la pregunta más espantosamente aterradora que pueda haber, que es la de, es que es un problema del sistema, ¿no? En donde el sistema es una especie de hoyo negro, en donde nadie se hace responsable de él, en donde pues todo mundo lo ve, está como los números de Platón, ¿no? Decía Aristóteles, en todos lados y en ninguna parte. Pues entonces es una desesperación espantosa porque simplemente nos convertimos en alguien invisible, pero invisible en la doble acepción de la palabra, porque primero el sistema no existe como tal, pero también a su vez hace que yo no exista, ¿no? Es cómo juzgo al sistema, o sea, cómo trato de enfrascarme en una discusión con él para demostrarle que lo que hizo es inmoral, es completamente amoral, ¿no? Otra vez, cuando nos dicen que los datos los maneja un sistema, decimos, ah, bueno, pues el sistema no discrimina entre un archivo MP3 o, tristemente lo digo porque además en este país tenemos el tristemente honroso primer lugar de ser el principal productor de pornografía infantil, no distingue entre un archivo MP3 de música de un concierto de quien ustedes quieran, a una fotografía de un niño en condiciones espantosas que ustedes también ubican, ¿no? Por dónde. Entonces, pues es relativamente amoral y también es incorpóreo, no lo puedo ver, no puedo dialogar con él, no puedo forzarle a tomar o a reconsiderar la decisión que tomó. Entonces, entramos en esta dinámica de la dignidad y de dar testimonio de esa dignidad y de recomprender esa dignidad como libertad y como posibilidad de mí, ¿no? Y entonces es cuando llego a un segundo concepto que quizás les ayude, a mí me ha relativamente ayudado a tratar de entender esto, que es el concepto de justicia. El concepto de justicia lleva consigo dos dimensiones. La justicia como reconocimiento. Yo reconozco un acto justo cuando lo veo, yo reconozco un acto injusto también cuando lo veo, y especialmente el movimiento que viene después de esa, ¿no? Yo les comentaba un poco el tema de AI2 al inicio, que lo sigo teniendo. Eh, pues un poco, ¿se acuerdan que cuando pues Prometeo nos trajo el fuego, pues Zeus vio que nos estábamos matando los unos a los otros y mandó a Hermes a repartirnos dos cosas? Una, pues la vergüenza o el pudor, hay dos, y otro, pues la justicia, ¿no? Y cuando Hermes le pregunta a Zeus, ¿y cómo las reparto, Zeus? Zeus dice, repártalas a todos por igual, ¿no? Pues un poco el tema de la justicia es algo muy interesante porque la justicia
reconocemos un acto justo cuando lo vemos, reconocemos un acto injusto cuando lo vemos, cuando lo percibimos. Y también inmediatamente tenemos el segundo movimiento que viene después del reconocimiento de la o la justicia, ¿no? Es algo muy extraño porque es algo que está en nosotros y en nosotras y que pues cuando lo presenciamos, cuando alguien es capaz de generar un acto justo o injusto, pues inmediatamente percibe el acto que acaba de generar. Y cuando se presencia un acto injusto, cuando se comete un acto injusto, ese movimiento que se da después es un acto que le llamamos un acto de rebeldía. Por eso les decía tanto de revelación y distinguirlo entre revelar con una B y con la otra B, porque la justicia como reconocimiento y como movimiento lleva consigo el concepto también de rebeldía, de rebelarse. Y este segundo acto es el acto que independientemente del tema, del origen metafísico del concepto, ahorita lo vemos con Zeus, pero lo podemos ver con muchas otras cosas, es lo que tendría que ser lo que en la práctica nos verifique la identidad. Y para esto también quiero citar a alguien que seguramente aquí para muchos pues es un personaje que admiramos mucho, que es Albert Camus, y que en uno de sus libros maravillosos, que la verdad es que cualquiera, pero especialmente uno de ellos, que es El hombre rebelde, nos genera una esperanza muy interesante acerca del concepto de rebeldía y acerca del concepto del porqué especialmente de la rebeldía. Lo que dice Camus es que el hombre en rebeldía no reclama solo un bien que no posee. Cuando alguien que estamos aquí nos rebelamos y entramos en un proceso de rebeldía, no es un acto de reclamación para algo que no tenemos, ¿no? O un acto que nos quitaron o algo que queríamos, ¿no? El movimiento de la rebeldía como tal implica el reconocimiento de algo que tenemos y que alguien nos quitó, ¿no? Algo que tenemos y que ya es nuestro, que implica una apropiación y que además no podemos perder, ¿no? Como dice aquí Camus, dice, ¿no? Apunta a ser reconocer algo que tiene y que ya ha sido reconocido por él en casi todos los casos como más importante de lo que podría envidiar. Es decir, el movimiento en rebeldía implica algo mucho más allá que una envidia, ¿no? Algo que va mucho más allá y que es algo tan mío, que reconozco como parte de mí. Y no es solamente algo que yo podría envidiar porque me lo quitaron, es algo que va mucho más allá, ¿no? Entonces, cuando alguien se declara o nos declaramos en rebeldía, a veces dirían hoy, no de la forma más políticamente correcta, eh, hay un proceso ahí en el que cuando nos declaramos en rebeldía, inclusive por alguien más, reconocemos en esa persona un proceso similar, ¿no? Y ustedes lo saben, lo hemos visto a lo largo del tiempo, cuando alguien se declara en rebeldía en un inicio, el movimiento continúa porque sabemos que nos estamos rebelando por todos los que son como nosotros, porque hay algo más allá en un proceso de rebeldía genuino que el que solamente me atañe a mí. Cuando las personas que se han rebelado o han amotinado, esa persona muere o deja de estar, el movimiento sigue, porque precisamente nos rebelamos por todos. Y por eso es que aunque alguien muera o alguien deje de estar en ese movimiento, el movimiento va a seguir. El movimiento es a prueba de balas, dice por ahí una frase de una película muy buena. Entonces, el tema de la rebeldía implica un compromiso, siempre, por alguna razón. Cuando me revelo por todos los que son iguales a mí y que están en todos y que son iguales a ti y que independientemente de que yo deje de estar o tú dejes de estar, esto va a seguir.
Entonces, aquí es donde trato de conectar estas dos ideas, la idea de libertad, la idea de dignidad y esta idea también de rebelión. Cuando pensamos un poco esto, necesitamos entender que en esta época, esta posibilidad del algoritmo que nos presenta desde el más, pues no sé, ingenuo, publicitario que nos despliega, hasta el más profundo, mira, va a comprar esto, hazle esto, dale esto, ¿no? Y es capaz de predecir lo que va a suceder. eh, pues tal vez el tema tiene que ver con vivir nuestra particularidad y entender también que la rebelión es algo que nunca, jamás alguien, inteligencia artificial, puede entender en su razón más profunda. La rebelión implica esta particularidad que es desde la dignidad y desde mi muy confluencia universal o identidad, solo se puede entender así. Entonces, por eso comenté aquí que esta idea sí la escribí completa porque no sabía si iba a poder decirla. Si la tecnología en tanto herramienta nos permite vivir más intensamente nuestra naturaleza individual y racional, ¿no? Entendida también emocional, también debe no solo cuidarla, sino incentivarla, de hecho. Entonces, esta idea de predecir cosas, pues también puede ayudarnos a pensar mejor lo que voy a hacer, ¿no? Y a utilizar esa capacidad intelectual para pensarlo mejor y entender que, pues, en este contexto y concepto, pues, el concepto de estupidez, otra vez, perdón, tendría que ser antitético al de libertad. Una persona libre es una persona que usa su capacidad y que lo que hace no lo hace por no ocupar su capacidad intelectual, lo hace exactamente por el contrario, porque la usó, ¿no? No es una persona estúpida, no puede serlo, su libertad no se lo permite, es una idea que le es mutuamente excluyente. Eso es, pues, un poco lo que a mí pues, razonablemente he tratado de ir como construyendo como una posibilidad de vivir en esta época. Y ahora, con esta posibilidad que solo la literatura, pues, nos da, y para seguir discutiendo el tema y seguir platicando, quiero ya pues cerrar esta intervención con estas dos frases de dos novelas de ciencia ficción maravillosas en las que se pueden encontrar millones de cosas en medio de cómo confluye todo el universo en ellas y en quien se pone frente a ellas. Una es, pues, Frankenstein de Mary Shelley, que, pues, el nombre de la novela se ha convertido hasta en un sustantivo, y una que también, pues, al menos para un servidor es definitiva, y qué bueno que no la echaron a perder tanto como con otras, con la última película, que es Dune, ¿no? De Frank Herbert. Entonces, pues Mary Shelley, que además la historia de la novela es muy bonita, cuando la escribe en medio de una tormenta, en fin, que además es una novela romántica para muchas personas también, dice Frankenstein, dice la creación, ¿no? Dice, despiadado creador, me has dado sentimientos y pasiones, pero me has abandonado al desprecio y al asco de la humanidad, ¿no? Que es un poco la idea de la inteligencia artificial. Aquí está, es un Frankenstein, ¿no? Le hemos dado sentimientos y pasiones, pero a la vez también le hemos dado un desprecio increíble. Por eso tal vez podríamos repensarla, por lo menos la manera en cómo la vemos. Y la segunda, que también es muy importante y que de hecho así abre la novela de Dune, que pues es algo que pues trato yo de pensar también todos los días, ¿no? Dice Frank Herbert aquí, dice, es en el momento de empezar cuando hay que cuidar atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Y ese es un poco el caso de la inteligencia artificial también. Entender que ya no es más adelante cuando se puede hacer
tiene que ser ahora acerca de lo que sí le vamos a permitir hacer para mantener estos equilibrios y lo que no vamos a permitir hacer para también mantener estos equilibrios, ¿sí? Y bueno, pues yo con esto termino. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por haber prestado ojos y oídos. Gracias de verdad y pues gracias por permitirme compartir esto con ustedes en este sentido de compartir cómo pues revelar, ¿no? Y abrir y dejar ver. Muchas gracias a la profesora Mónica y pues estoy a sus órdenes para lo que siga. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Ocampo, por sus reflexiones, ¿no? Yo estuve tomando nota sobre las líneas de trabajo y también de reflexión que tenemos que hacer desde la trinchera académica. Si tiene oportunidad, doctor Alejandro Ocampo, al grupo que conforma este proyecto, pues nos encantaría pues entablar un diálogo con las y los asistentes en ese sentido y también pues que le planteen algunas preguntas. No sé si alguien quiera tomar la palabra, comentar algo, preguntarle alguna cuestión al doctor Alejandro Ocampo. A ver. En lo que se animan, bueno, leo aquí algunos comentarios. Ya alzó la mano la maestra Griselda Aguilar. El doctor Alejandro Vid escribió en el chat, como siempre, sencillo y profundo. Gracias por tu tiempo y saber compartido. Abrazos extensos y a la comunidad emergente de aprendizaje. Le doy la palabra a la doctora Griselda. Adelante, por favor. Ale, muchas gracias. Un gran regalo, claro, tomando notas, aprendiendo. Eh, Agradezco la iniciativa de los compañeros que tienen a bien invitarnos a estos webinars y pues a mí me gustaría, bueno, es que son muchas las ideas, pero sobre todo me gustaría enfatizar en la parte de lo anunciado, ¿no? Las reflexiones que éticamente pudiéramos es inevitable, estamos atravesados y estamos atrapados, localizados, hablando en términos como muy técnicos, como sociedad, y me preocupa pensar, por ejemplo, que efectivamente la potencia sea el dato, ¿no? El Big Data y esta inteligencia artificial de la cual no podemos escapar, aunque quisiéramos por un lado, y por el otro lado, pensar en una ética y en una cultura digital que solamente algunos tenemos oportunidad de pensarlo como ahora, pero que somos la mayoría de los que estamos localizados, que no nos damos cuenta de este, digamos, cambio de noción tiempo-espacio, y mi pregunta es, en dónde queda la voluntad del ser, ¿no? En dónde queda, porque pareciera que se va diluyendo el sentido y entonces terminas diciendo seguimos en esa pista y lo sigo viendo dicotómico, entonces no veo el ser y entonces esa parte profunda, ontológica, me gustaría ver qué nos pudieras compartir. De antemano yo agradezco y celebro el poder compartir y cómo es que este regalo de esta tarde compartir contigo, doctor Ale. Gracias. Gracias, querida doctora Griselda. Qué gusto verte también, Gris, por acá. Y qué pena. Pues esta idea yo la veo un poco en el tema de dignidad. Ahí la veo un poco en esta posibilidad de hacerme a mí misma. Yo ahí la alcanzo a ver, esta posibilidad de definirme, esta posibilidad de tomar mis decisiones y de saber que al no estar definido hasta cierto punto, puedo hacerme como yo considere mejor en base a mi libertad. Esta idea de soy posibilidad también tendría que ir con eso. Me atrevo a decir que lo veo un poco ahí, y quizá también como una posibilidad
a la que puedo renunciar también, de decir que no quiero hacerlo, porque también pues es un derecho de alguna manera el decir no quiero, y entonces quiero un poco esta posibilidad que comentamos de, pues lo digo no peyorativamente, lo digo como es, de ser un estúpido, o sea, de no ocupar mi libertad en términos de lo que yo quiero, sino pues ocupo mi libertad por lo que los demás me dicen, me imponen, me dan, y no como un acto de reflexión mía en la que puedo tomar lo que yo quiera, puedo recrear lo que yo quiera y puedo tomar las decisiones que yo considere para mí. Eh, yo me atrevo a decir que la veo por ahí, quizás no tan clara como bien comentas, pero pues eventualmente tendríamos que ubicarla por ahí, pienso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un gran abrazo. Gracias. Vamos a darle a continuación la palabra al maestro Rafael de Jesús. Adelante, por favor. Sí, bueno, antes que nada, muchas felicidades, doctor Alejandro Campo. Y a partir de cómo concluye, me surge un cuestionamiento que quisiera compartirle. ¿Dónde encuentra usted los vasos comunicantes entre la inteligencia artificial con la inteligencia emocional? Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. ¿Dónde encuentro los vasos comunicantes? Pues mire, la verdad no, la respuesta más honesta es no sé. Pues necesitaría pues un poco pensarlo, pero eventualmente lo que yo veo, o un poco también derivado de algunas pláticas que he tenido con algunas personas que están más metidas en áreas quizás más ingenieriles de temas de programación y de trabajo con eso, lo que yo advierto es un poco que la manera en cómo ellos están viendo esto, un poco quizás muy parecido a la escena esta que vimos en la película de Matrix, en donde se paran frente al código y dicen, yo nada más veo códigos, eh, no veo personas, yo lo que veo es códigos. Y un poco una persona que está en eso me dijo alguna vez, es que quien tiene que hacer algo con esto son ustedes, no yo. Yo nada más lo que veo son patrones, son información, que para mí, pues además es inconexa porque yo solo veo pedazos. La que genuinamente crea el empaquetamiento y a partir de ahí genera o reconstruye a la persona de alguna manera, al menos virtualmente, es la máquina, no soy yo. Entonces, pues esta parte para la máquina o para el código o para el dato es eso, es un dato. Y eventualmente le puede dar lo mismo, pero el patrón de aprendizaje es el que le va a permitir actuar en acto de acuerdo a la potencia. Acuérdense que entre más datos le alimentemos, la manera en cómo va a actuar va a ser mucho más precisa o menos imprecisa, ¿no? Así es un poco cómo funciona. Desde los ejercicios que se pueden hacer en esta cosa que ha hecho un profesor de la Universidad de Cambridge, me parece que de hecho está abierto de Apply Magic Sauce, que uno le puede inclusive abrir el perfil y el robot entra y al final termina diciéndonos nuestro patrón, nuestro sexo, nuestros gustos y sacar una serie de estadísticas. Yo lo que veo es que para el dato es un dato. El tema es lo que nosotros hagamos con ella y especialmente lo que le digamos a la máquina que vaya a hacer con ella. Eso es un poco lo que veo.
Y el tema de dignidad, que otra vez, perdón que me regrese ahí, el de rebeldía, pasaría por esa parte emocional. Sí, por supuesto. A veces algunas personas no reaccionamos necesariamente bien, ¿no? Es lo que les decía, somos políticamente incorrectos ante el tema de la rebeldía. A veces no lo hacemos pues políticamente correcta, pero también en el fondo entendemos que es una cuestión de naturaleza humana y que bueno, tendremos que aprender a regularla eventualmente, pero no por eso dejar de, pues no sé si la palabra sea ejercerla o, o vivirla, vivir esa particularidad. No sé si le respondí, pero más o menos es lo que alcanzo a ver, pero insisto, no sé. La respuesta más honesta que le puedo dar, profesor, es no sé. Muchas gracias. Gracias, maestro Rafael y doctor Alejandro. Vamos a escuchar ahora a Roberto Vargas, quien es egresado de la licenciatura en comunicación de la FES Acatlán y está haciendo en este momento su trabajo de titulación. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, profesor, y a todas y a todos. Primero que nada, agradecer todo el bagaje cultural y académico que incluye las reflexiones sobre las inteligencias artificiales y cómo pasan incluso desde una disonancia cognitiva al estudiar las audiencias hasta ya esta parte de el meme, ¿no? Como idea virus, de cómo se transmite esta información. Y bueno, con base en ello, quería conversar y hacer esta pregunta al doctor sobre cómo eh, retomando un poco la parte de la epígrafe o cita de Frankenstein y también a Camus, sobre cómo dentro del desarrollo de las inteligencias artificiales, su inteligencia artificial pues se ha considerado como algo ajeno a la humanidad, ¿no? Como una herramienta para los procesos de civilización, incluso socialización. Entonces, no sé si uno de los pilares base que puede incluso permear más allá de la moral y de la ética sería la responsabilidad individual y social que nos lleve a un acto consciente, quiero decir, como también puedo equivocarme, como lo dice Camus en el Sísifo, en el extranjero, que el hecho de estar conscientes de uno mismo es donde tomamos como punto de partida esta libertad sin ambigüedad. Entonces mi pregunta sería como, ¿qué papel tiene la responsabilidad simplemente como un valor cuando se entiende a las inteligencias artificiales primero como una herramienta, como en la publicidad o como en redes sociales, y otra como una parte de la condición humana incluso? Muchas gracias, Roberto. Gracias por el comentario. Bueno, aquí un poco yo quiero empezar retomando una idea que a veces se nos olvida y es muy importante. La ciencia y la tecnología son creaciones humanas. No es algo que nos viene dado por la divinidad, no es algo otra vez, perdón, que como decía Aristóteles, ¿no? De las cosas sean solamente de una manera, o sea, no es algo de las cosas que no se pueden cambiar. La ciencia y la tecnología es una construcción nuestra. Y como construcción nuestra, pues no necesitamos tratarlas con demasiado respeto, quizá, perdón, pero hasta allá me voy a ir, ¿no? Es un acto nuestro y pues es algo que pues no viene dado por naturaleza. Eh, Nosotros la creamos y eso implica también que nosotros decidimos hacia dónde va. Esa es la razón, y aquí, por ejemplo, el doctor Alejandro Witt se va a reír un poco porque viene parte de mi formación académica por ahí. Eh, 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 por eso es tan importante los estudios de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué razón? Porque esta idea falsa que tenemos de que la tecnología es neutra, no es cierto. La tecnología siempre nos impone una agenda. Cuando yo conecto algo, es completamente falso que cuando yo conecto algo a mi vida sigue igual. Piensen en el teléfono, en lo que quieran. Cuando conectamos algo, no somos iguales con teléfono que sin teléfono. En fin, la vida cambia. La manera en cómo yo percibo el entorno y cómo me relaciono con el entorno es muy diferente sin esa tecnología que con esa tecnología.
Entonces, esa es la primera cuestión, entender que la recepción acrítica de la tecnología es de las cosas más autosaboteadoras que podemos hacer. No es solamente subirnos al tren y creer que todo va a seguir igual, no es cierto. Mi vida va a cambiar por completo. Esa es la primera. Y por eso es tan importante estudiar la tecnología y entender los alcances que tiene. Y luego la segunda tiene que ver con, otra vez me regreso con esta idea de que yo puedo escoger, tengo la suficiente posibilidad de escoger lo que yo quiero para mí y lo que no. Se vale decir que no. Lo que sucede es que a veces, pues por muchísimas razones que ni siquiera quiero enumerar porque no terminaríamos, pero a veces esta posibilidad de pensármelo 2 veces para lo que sea, no es algo que ejerzamos como quizás podríamos ejercerlo. Entonces, por un lado, la idea de la ciencia y la tecnología como una creación nuestra, que nosotros la podemos definir hacia dónde. Por supuesto, entramos a la dinámica de modelo económico, economía de escalas, o sea, sí, por supuesto, pero es algo que depende de nosotros y que al depender de nosotros también depende de nosotros saber hasta dónde queremos aceptarla y hasta dónde no, y hasta dónde la vamos a sumar y hasta dónde no, y hasta dónde la vamos a aprovechar y hasta dónde no. Entonces, yo pienso que todo pues, empezaría de ahí, de esta posibilidad de decidir y de pensármelo para poder determinar qué es lo que sí quiero para mí y qué es lo que no, pero no es algo que yo tengo que aceptar. Así un poco con esta rapidez de respuesta, es lo que pienso. No tenemos por qué aceptar. La tecnología es nuestra, no es algo que venga por un mandato divino. Nosotros decidimos qué sí queremos y qué no queremos. No sé si respondí, y esto lo podríamos discutir mucho más tiempo, pero es lo que alcanzo a ver ahorita. Ok, bueno, es que sí, precisamente es como siempre punto de partida, ¿verdad? Para todo este tipo de análisis que incluso ya pueden llegar a bioética o uno que hasta puede ser hasta un atisbo de algo confuso que aún no entiendo, pero lo voy a comentar, que es el término biohacker, que es una parte de cómo se usa la tecnología en esta cuestión fisiológica, ¿no? Pero que igual habla mucho de incluso ya una relación de metamorfosis entre lo que somos, lo que fuimos, en lo que nos estamos convirtiendo y a una digitalización del Internet de los pensamientos y de lo que somos. Muchas gracias por abrir el camino a esta reflexión, doctor. Al contrario, gracias, Roberto. Y tenemos otra pregunta del doctor Juan José Sanabria. Adelante, doctor, gusto en verlo. Gracias, igualmente, maestro. Doctor Ocampo, muchísimas gracias por su interesantísima plática. Y fíjese que un poquito del sentido de mi pregunta se enlaza con lo que señalaba hace un momento el compañero Roberto Vargas. Esto como que ya más aplicado, en el sentido de que hay un autor catalán, Carles Ramió, que hace poco elaboró un libro que se llama Inteligencia Artificial y Burocracia. En este libro el autor nos está señalando que pues ya es un hecho que la inteligencia artificial pues ya puede introducirse como una herramienta para la administración pública. ¿Por qué? Porque pues nos da racionalidad, pone en orden los procesos, va marcando tiempos, arroja la corrupción, la deja totalmente de lado, hace breves los procedimientos y los transparenta. Pero un poco, pues razonando en torno a estos elementos que usted acaba de señalar, pues a mí me preocupa el hecho de que esta herramienta se ve esa parte bonita, ¿no? De que efectivamente con inteligencia, es más, el autor, perdón, en algún momento dice, pues Weber debería estar feliz con la inversión de la inteligencia artificial porque es la aplicación de todo su modelo a cómo deberían operar los procesos de gobierno. Sin embargo, pues me preocupa que en aras de ese ensalzar el mundo de los medios, pues otra vez estemos perdiendo de vista el mundo de los fines y que estemos llegando, pero a velocidad acelerada, como usted señaló en la exposición, al mundo de la jaula de hierro, doctor.
Creo que ahí en ese sentido el elemento de rebeldía que usted señala, pues es la parte de la participación política, de la participación ciudadana para poner en cintura esos excesos en los que podría incurrir una inteligencia artificial al servicio del poder político. En torno a ello me gustaría escuchar su opinión, doctor. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, profesor, por el comentario y por la referencia del libro. Yo no lo he leído, lo voy a buscar. Pues mire, sí, yo coincido plenamente con usted. La realidad es que entramos a una dinámica un tanto perversa porque a veces la idea de la tecnología pues la rechazamos como tal, ¿no? De primera instancia. Pero también pues necesitamos entender que en la medida que vaya con lo que podamos hacer más rápido y mejor y nos permita tener más tiempo para ejercicios como este, que es también gracias a la tecnología al final, eh, pues es algo que nos ayuda a potenciar nuestra humanidad. Entonces, yo pienso lo mismo que usted y por eso también pienso que esta idea de Herbert es al principio cuando tienen que montarse bien los equilibrios, estamos justo en ese momento, porque la entidad es tan maleable, tan llevable a tantas cosas, tan acomodable en tantas cuestiones, que indudablemente sirve para mucho. Muchas personas aquí lo sabemos, pues de pronto hablamos de un tema, abrimos la computadora, la tableta, lo que sea, y la publicidad que nos despliega tiene que ver con lo que estábamos hablando, o buscamos algo en Google e inmediatamente después nos lo despliega. Puede ser coincidencia, puede que no. No voy a caer en teorías conspirativas tampoco, pero indudablemente necesitamos que todas esas cuestiones queden perfectamente claras. Ahí les va otra que también es un motivo de preocupación muy grande, que es el tema, por ejemplo, de los expedientes médicos. Si los expedientes médicos se lleva un registro muy puntual que en muchos países se lleva, ¿no? Y especialmente desde familias atrás, o sea, de generaciones pasadas, de cada familia, imaginen ustedes una posibilidad en el que los seguros o las aseguradoras, por ejemplo, y estoy hablando de algo relativamente trivial que es las aseguradoras, pero que al final implica una cosa más profunda, estaría en posibilidades de ofrecernos un seguro caro o barato, o definitivamente decirnos, yo no te aseguro porque en tu familia hay estos antecedentes de la enfermedad que algunas personas hayan tenido en el pasado de esta enfermedad y yo no te voy a asegurar por eso, ¿no? Entonces necesitamos pues de primera instancia legislar al respecto. El gran tema con la cuestión legal, y ustedes lo saben, es que pues también es de las cosas más lentas que hay. Es sumamente lento el proceso, es un proceso que requiere deliberación, que además pues pasa por una cuestión política que ya implica tiempo, ¿no? Y así otras cosas más. Yo también lo creo, por eso también pienso que el trabajo que ustedes están haciendo en las aulas es lo que nos va a salvar. O sea, es lo único que nos puede ayudar a entender este tipo de cosas, a saber hasta dónde la podemos usar y hasta dónde, porque también es relativamente fácil que la ocupemos nosotros. En algunas universidades del Reino Unido ya se hace, de acuerdo al historial académico de los estudiantes y las estudiantes, ya se puede determinar la probabilidad de que un estudiante pueda terminar o pueda no terminar sus estudios. Y eso determina en buena medida también si es aceptado o aceptada o no. Entonces, ese tipo de determinismo tecnológico son las cuestiones que tenemos que cuidar y que, por supuesto, tenemos que legislar, pero también necesitamos entender. Y yo lo único que veo ahí, profesor, que nos va a salvar es esa posibilidad y esa libertad a la que no podríamos renunciar, no podemos renunciar, y también a esa posibilidad de rebelarnos o de no aceptar cosas que consideremos que no van. Y por mucho que se pueda,
pues no la podríamos aceptar. Yo pienso lo mismo que usted, y gracias a personas como ustedes, como todos y todas las profesoras que debaten estos temas en sus clases, es como creo que pues nos podríamos no relegarlo, porque tampoco es la idea, ¿no? De Humberto Eco, esta de apocalípticos, de decir todo está mal y nada va a funcionar, pero también no tomemos nada, pero tampoco la idea de aceptarlo todo per se sin entender las consecuencias que va a traer. Yo pienso que por ahí está el tema. Y tiene que ver a veces más con una cuestión de educación que con una cuestión de escolaridad, tal vez. Gracias, profesor. No, al contrario, sí, porque pensando un poquito, ¿no? Perdón, otro ejemplo, Cambridge Analytica. ¿Y qué nos dio como resultado Cambridge Analytica? Donald Trump. Entonces, sí hay que tener, coincido con usted, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esos elementos. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Ahora tiene la palabra la doctora Mónica Ortiz, que con la doctora Mariana Gutiérrez, que también está aquí presente, pues coordinan este proyecto PAIDI de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Adelante, doctora Ortiz. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Alejandro. Interesantísima la propuesta y lo que nos has comentado. Y justo ya a partir de la pregunta del doctor Sanabria, creo que contestas un poco, pero no quiero dejarte ir sin saber qué opinas al respecto. Y a propósito también de Humberto Eco, hace unos años escribí un artículo a propósito de Internet y la pregunta es, en tiempos de Internet, ¿para qué sirve un profesor? Ahora yo te pregunto, en tiempos de la inteligencia artificial, ¿para qué sirve el profesor? Gracias, Alejandro, muchas gracias. Al contrario, profesora, gracias por la invitación y por la pregunta. Pues yo pienso que es justamente más ahora, por eso, cuando, si se acuerdan, les juro que no es academicismo barato, pero para mí me marcó mucho. Si se acuerdan cómo abre la metafísica de Aristóteles, que es, ¿no? Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Y yo pienso que, por ejemplo, Internet ha llevado a un muy buen puerto este natural deseo de saber. Pienso también que cuando es una herramienta de la que está de alguna manera conectada a nosotros o a nosotras, también es un acto en el que se convierte en algo muy valioso, se convierte en algo que nos ayuda a generar este tipo de reflexiones. Pero también cuando se conecta sin entender las consecuencias de lo que implica, se puede convertir en algo hasta peligroso, ¿no? Es verdad, la verdad es que pues no me sirve más allá tener el dato de que el 12 de octubre de 1492, ¿no? Se habría descubierto América. Bueno, el dato aislado como tal, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido. El que le vendría a dar sentido a ese dato es precisamente, pienso, la función, que bueno, no es función, pero la visión que da un profesor o una profesora. Eso es lo que yo pienso. Y de hecho, profesora, me acaba de tocar un tema hasta personal, porque hay una idea que yo he estudiado desde hace algunos años, en el que veo que un posible escenario, muy posible, que ya vemos, es que la escuela, o en general el sistema escolarizado, vaya a ya no lo podríamos entender de la misma manera. Es decir, que a veces hacemos equivalente educar con escolarizar y no es lo mismo. Forma parte en su sentido más amplio, pero cada vez más alcanzo a ver que lo que viene vamos a necesitar personas educadas más que escolarizadas. Las personas escolarizadas está bien, pero como decía John Dewey, no me sirve de mucho tener especialistas egoístas que no sepan qué hacer con lo que saben, y prefiero a una persona que sepa hacer cosas con lo que sabe, sí, en el aspecto práctico, pero que además pueda llevar a alguien a cuestiones de reflexionar sobre el mundo que lo rodea y entenderlo más allá de un saber práctico. Yo lo que alcanzo a ver hoy con la escuela, y lo digo con cariño porque yo soy producto de ella,
es que cada vez tenemos más y más y más funciones y más, pero a la vez tenemos menos y menos, o sea, tenemos más obligaciones, pero también menos derechos. Tenemos ahora que cuidar el aspecto psicológico de nuestra comunidad. La verdad es que es algo que siempre tendríamos que cuidar, pero la manera en cómo tenemos que hacerlo ahora es una manera muy, pues no tan fácil de hacer porque ya no tenemos las herramientas que tuvimos. Claro, la manera más bonita de tener ingenio es ponerle límites, ¿no? Decía Italo Calvino, pero yo cada vez veo que en la escuela tenemos más obligaciones y tenemos menos derechos. Y a la vez tenemos una sociedad que deposita cada vez más en la escuela, con estas condiciones, lo que tiene que hacer. Entonces, yo lo que pienso es que tendríamos que repensar el modelo de la escuela, y ese modelo pasa por la existencia de esta persona, independientemente de que sea un profesor, que ahora sí es un profesor, pero que en realidad va mucho más allá y que se convierte en un maestro. Y ustedes saben que un maestro y un profesor, o una maestra o una profesora, no es lo mismo. Hay profesores y profesoras que son maestros y maestras, y hay profesores y profesoras que son muy buenos, pero que no alcanzan ese nivel, ¿no? Y también hay maestros y maestras que se convierten en profesoras y profesores. Entonces, perdón por la vuelta esta innecesaria, pero yo creo que ahora más que nunca se necesita para entrar al chat GPT y ponernos a discutir con él, a ver qué miramos, qué entendemos, qué ven, qué no ven, qué consideran que se podría inclusive mejorar, ¿no? Y ahí, pues probablemente implicará salirnos del guión de clase y no ver el tema escolarizado curricular que tendríamos que ver. Pero ahí es donde se asume, profesora, maestra, el papel de maestra, maestro, y no nada más el de profesor. Y es lo que les digo, es lo que ustedes hacen, ¿no? Esa rebeldía para entender hasta dónde sí y hasta dónde ya no, o hasta dónde sí, ese es el trabajo que hacen ustedes todos los días y que es maravilloso. Eso es lo que pienso. Bien, pues muchas gracias, doctores, por sus intervenciones. Y creo que con esto podemos dar cierre a la sesión del día de hoy. Agradezco la presencia de las y los asistentes a este webinar, por supuesto, a los profesorados y al alumnado universitario, a pues, este webinar que me atrevería a decir magistral o calificarlo de magistral por parte del doctor Alejandro Campo. Voy a proyectar una constancia preliminar porque le van a hacer enviar otra por parte de las autoridades de esta facultad, que dice lo siguiente: el proyecto PAIDI 00722, Comunicación, Innovación, Liderazgo, Competencias y Habilidades para Universitarios del siglo XXI, adscrito a la Secretaría de Posgrado e Investigación de esta facultad, otorga la presente constancia al doctor Alejandro Campo Almazán por haber impartido el webinar Reflexiones Éticas para la Era de la Inteligencia Artificial el día 30 de marzo en el marco de este proyecto. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz Zacatlán, Estado de México, abril de 2023, y lo firman la doctora Mónica Ortiz García y la doctora Irma Mariana Gutiérrez Morales, quienes son responsables de este proyecto universitario. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Ocampo, por su participación. Reitero también el agradecimiento a todos y todas los asistentes participantes, y pues no me queda nada más que invitarles a asistir al próximo webinar que se llevará a cabo el día miércoles 12 de abril a las 13 horas, y en esta ocasión pues le impartirá la maestra Ana Fabiola Gutiérrez Guzmán, quien es una profesora adscrita al programa de diseño gráfico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, quien nos compartirá el tema de la inteligencia emocional y los niveles de liderazgo. Pues espero que nos puedan acompañar, que tengan una excelente tarde y también pues un reposo pues muy grato, ¿no? Reparador en estos días venideros, ¿no? Que para muchos y muchas pues son de vacaciones, y bueno, para algunos docentes también será, y profesores, ¿no? De trabajo para ponernos al corriente de nuestras actividades. Pues que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Perdóneme, profesor Adelante, Salcedo, doctor, muy rápido, perdón, Sí. nada más, no me puedo ir sin, de verdad, primero, ya sé que a lo mejor lo he dicho, pero de verdad agradecerles por estar aquí, por escucharme, por regalarme este pedazo de vida que me regalaron.
También, pues, yo agradecerle a la profesora Mónica por la invitación. De verdad, para mí, pues esto es muy valioso por muchas cosas personales, profesionales, bueno, son las menos, pero especialmente personales pues, por el tiempo que yo estuve ahí, y pues, por lo que significa la UNAM para mí. Y también, pues, last but not least, como dicen en inglés, pues, no saben también cómo les agradezco porque tuve la oportunidad de ver a alguien a quien quiero mucho y que es muy importante para mí, que es Alejandro Wirth, que está ahí, que ustedes no están para saberlo, pero fue mi profesor. Y de verdad es alguien a quien yo quiero y admiro muchísimo. Entonces, ahora sí, dicho lo anterior, por ahí puse en el chat, y también a Griselda Aguilar, que también la quiero mucho, que pues tuvimos la oportunidad de convivir mucho tiempo en los pasillos del TEC, Estado de México, y también a quien quiero muchísimo a Griselda. Y me tocó además vivir También te quiero mucho. su proceso de su tesis ahí con Gris. Bueno, y finalmente también, pues miren, ahí está mi correo. Esto es un trabajo en construcción y es una idea, o sea, que se está desarrollando y un poco con estas cavilaciones a veces de insomnio. Entonces, si consideran que vale la pena platicar con su servidor, ahí está mi correo. También la persona Mónica lo tiene, aocampo@tec. Estoy de verdad a sus órdenes para platicar, para escribir algo juntos, juntas, si quieren. Estoy pues con muchas ganas de seguir con esto, porque yo también lo veo, lo vivo, a veces me resisto, a veces me ganan, pero al final pues estamos todos en este barco y un poco pues es, al menos como terapia, que nos funcione para sacar los temas. Perdón por la interrupción, pero ahora sí, muchas gracias por estar aquí, que tengan muy buena tarde y muy buenas vacaciones. Gracias.